Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A continuación, presentamos la lección número 10, Templanza en el crisol. Tópicos del estudio. Uno de los ataques más fuertes al cristianismo, y su concepto de humildad y mansedumbre en el período moderno provino del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. El sufrimiento fue una parte constitutiva de la vida de Nietzsche, pero también un aspecto de esencial interés en su filosofía. A una edad muy temprana perdió a su padre, y a muchos otros miembros de su familia. A lo largo de su vida, Nietzsche luchó con problemas de salud debilitantes y finalmente lo aislaron por una enfermedad mental durante los últimos 11 años de su vida. Mientras estudiaba lenguas clásicas y filosofía, se interesó por la cultura griega y su filosofía. Con este lente concluyó que Europa había perdido su antiguo vigor. ¿Culpable? Nada menos que el cristianismo. Según Nietzsche, hay dos tipos de moralidad: la moral de los amos, de los nobles, del hombre de voluntad fuerte, y la moral de los esclavos o de los débiles. Por lo tanto, la autonomía, el poder, la riqueza, la nobleza, el optimismo, la exuberancia y el coraje se consideran buenos, mientras que la debilidad y la mansedumbre se consideran malas. Obviamente la crítica de Nietzsche a la moral cristiana y el concepto de mansedumbre eran errónea. La mansedumbre cristiana no es el resultado del miedo o de la impotencia, sino del amor. Oswald Chambers ha dicho que debemos convertirnos en pan partido y vino derramado para los demás. ¿Qué crees que quiso decir con esto? Como favorito de su padre, todo le iba bien a José. Sin embargo, todo cambió de repente. Su vida se rompió en pedazos. En esta dura prueba, José se aferró a Dios. Trabajó con humildad para su amo y soportó mansamente ser acusado injustamente. Finalmente, sus pedazos rotos llegaron a ser la salvación de Israel. El corazón de Ezequiel también fue roto en pedazos cuando su amada esposa falleció. Dios le pidió algo inusitado en esas circunstancias: no llores. Los pedazos rotos de Ezequiel se convirtieron en anuncio y ejemplo para el pueblo de Israel. En cada caso, Dios permitió las situaciones para que la vida de su pueblo pudiera llegar a ser un teatro de su gracia y cuidado, no solo para sí, sino también para el bien de los demás. Dios puede usarnos de la misma manera. Éxodo 32, 1 al 14 plantea dos cuestiones importantes. En primer lugar, el ofrecimiento de Dios de destruir al pueblo rebelde y bendecir a Moisés fue una prueba para él. Dios quería que Moisés demostrara cuánta compasión sentía por este pueblo terriblemente desobediente. Y Moisés pasó la prueba. Al igual que Jesús, suplicó misericordia para los pecadores. Esto revela algo muy interesante: a veces Dios también puede permitir que enfrentemos oposición, que pasemos por el crisol para que Él, nosotros y el universo expectante podamos ver cuánta compasión tenemos por los descarriados. En segundo lugar, este pasaje muestra que la oposición y la desobediencia son un llamado a demostrar gracia. La gracia es necesaria cuando la gente menos la merece. Pero cuando menos la merece es también el momento en que menos nos apetece ofrecerla. Cuando María, la hermana de Moisés, lo criticó y luego enfermó, él clamó al Señor para que la sanara de la lepra. Cuando Dios se enojó con Coré y sus seguidores y amenazó con destruirlos a todos, Moisés cayó sobre su rostro para suplicar por la vida de ellos. Al día siguiente, cuando Israel se quejó contra Moisés por la muerte de los rebeldes, y Dios amenazó con destruirlos a todos nuevamente, Moisés cayó de rodillas y rápidamente instó a Aarón a hacer expiación por todos ellos. Piensa en la gente que te rodea: tu esposa, tus hijos, el amigo, el hermano, personas que crees que son las que menos merecen la gracia de Dios. ¿Cómo puedes, con mansedumbre y humildad, ser una revelación de la gracia de Dios para ellos? ¿Por qué tendría yo que amar al que me hace daño? Jesús da una razón básica: imitar a nuestro Padre. Dios es bueno con sus enemigos. Él hace salir el sol para buenos y malos. Hace llover para justos e injustos. Los ama porque ve en ellos candidatos para el reino de los cielos, perlas preciosas de su tesoro. Al mirar a los demás bajo este prisma, la perspectiva cambia. Dejamos de ver enemigos para ver futuros hermanos y hermanas con los que compartir la vida eterna. Entonces desearemos su bien, y no su mal. Jesús concluye este pasaje con un versículo que a menudo causa mucho debate: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el significado es muy claro en el contexto: aquellos que quieren ser perfectos como Dios es perfecto deben mostrar amor por sus enemigos como Dios muestra amor por los suyos. Ser perfecto a los ojos de Dios es amar al adversario, y esto requiere ser manso de corazón, algo que solo Dios nos puede dar. Con la definición de mansedumbre en mente, soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento, enumera los cambios que debes hacer para permitir que el Señor te dé la clase de mansedumbre de corazón que te ayudará a tener la actitud correcta hacia tus enemigos.
Es terrible ver cuando alguien trata a otro injustamente. Y es extremadamente doloroso cuando somos nosotros quienes recibimos ese trato, de la persona y en la manera, que menos nos imaginamos. Esto se debe a que normalmente tenemos un fuerte sentido de justicia, por lo tanto cuando ocurre una injusticia, nuestro instinto es arreglar las cosas mientras cargamos, con lo que supuestamente es una ira justa y recta. No es fácil vivir así. Y hasta imposible, a menos que aceptemos una verdad fundamental, que en todas las situaciones injustas debemos creer que nuestro Padre Celestial tiene el control, y que actuará en nuestro favor cuando sea según su voluntad. Pedro da un consejo sorprendente a los esclavos. Describe cómo respondió Jesús al trato injusto y doloroso y plantea que les ha dejado ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, 21. Jesús es, sin duda, el mayor ejemplo de mansedumbre. Pedro nos muestra cómo se comportó, para que aprendamos a comportarnos como Él lo hizo. Ante las ofensas, callaba. Ante el sufrimiento o los ataques, no se rebelaba, sino que encomendaba a Dios su causa. Sabía que Dios tiene el control y que, en su momento, dará el justo pago a quien lo merece, para bien o para mal. El consejo de Pedro, inspirado en la vida de Jesús, es sorprendente porque parece ser que el silencio ante el sufrimiento injusto es un testimonio mayor de la gloria de Dios que arreglar las cosas. Cuando Caifás y Pilato lo interrogaron, Jesús podría haber dicho y hecho muchas cosas para corregir la situación y justificarse, pero no lo hizo. Su silencio fue un testimonio de su mansedumbre. ¿Cómo afrontas situaciones en las que te han tratado injustamente? Recordemos el consejo de Pablo en Romanos 12, 17 al 21. No nos venguemos, sino dejemos a Dios la venganza. Por el contrario, hagamos bien a aquellos que nos hacen mal. Con mucha frecuencia, los más orgullosos, los más arrogantes y agresivos, son los que sufren de baja autoestima. Su arrogancia y orgullo, su total falta de mansedumbre o humildad, son como una pantalla, quizás hasta en forma inconsciente, de algo que está faltando en su interior. Lo que necesitan es algo que todos necesitamos, una sensación de seguridad, de dignidad, de aceptación, especialmente en tiempos de angustia y sufrimiento. Podemos encontrar eso solamente por intermedio del Señor Jesús. En resumen, la mansedumbre y la humildad, lejos de ser atributos de debilidad, de timidez, de incapacidad o cobardía, a menudo son la manifestación más poderosa de un alma firmemente arraigada en la roca, que es Cristo. Y se mantiene firme ante las tormentas de la vida. No desea el mal aun cuando su familia o sus más íntimos amigos le traicionen o actúen contra él, no deja de amarlos, sino que encomienda a Dios su causa. Sabe que la mano de Dios está al timón, guiando su obra para la gloria de su nombre. ¿Cuán inmune es a los reproches y las observaciones mordaces de los demás? La mayor evidencia de nobleza que haya en un cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. Es en el buen trato con razón y sin razón, donde se revela el amor de Dios, de forma práctica. Reflexionemos en la siguiente declaración. Si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. Dios te bendiga.